Amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Vamos a conversar sobre un estudio muy interesante que se llama NCG 461, Auditoría y Más Allá, la norma de carácter general, la 461 de la CMF. Muy interesante, algunas conclusiones que estuve leyendo. Nos acompaña para conversar de todo eso nuestra invitada, que la tenemos por segunda vez hace un tiempo ya, puede haber pasado un año, que nos visitó, Fanny Tora, socia de ASG y sostenibilidad de Forbes Mazars. Fanny, qué bueno tenerte de vuelta, ¿cómo has estado? Bien, muchas gracias. Hola, feliz también de estar de vuelta. Oye, te presento también, saludamos a nuestro co-conductor que también le encanta la 461, Andrés Barros, gerente de Asuntos Corporativos e Innovación de Nutrisco, como nuestro co-conductor de este bloque. Andrés, ¿cómo estamos? Muy bien, hola Alex, hola Fanny, un tremendo gusto estar hablando de este tema más tan relevante. Hola, Andrés. Qué bueno, fanático de la 461, no conozco muchos, así Sí, que él participa de un chat. Es una exageración la de Alex, pero sí, Él me participa interesa. de un chat, los 461, y hacen fiestas y cuestiones. Oye, Fanny, cuéntanos un poquito antes de partir con este estudio que queremos saber. Estamos ansiosos por saber los descubrimientos, qué es lo que se encontró. Recuérdanos de Forbes Mazars, que yo sé que es una empresa francesa, una empresa como no voy a decir la quinta Big Four, porque puede ser la primera, pero cuéntanos un poquito, danos contexto. un poquito de contexto. Efectivamente, nos dedicamos a auditoría y consultoría, em, tanto por la parte financiera como tributaria, como también remuneración, outsourcing, no sé, valuation de empresa, operaciones de compra-venta. Y claro, tenemos abierta esa línea de servicio a ESG y sostenibilidad hace ahora casi 3 años acá en Chile, donde vemos tanto consultoría como auditoría. Y cuando nos vimos el año pasado, Alex, yo creo que éramos Mazar y ahora te fijaste que somos Forbis Mazar, Sí, pues de ¿ya? hecho puse cara de sorpresa, sí. Sí. Mazar efectivamente es de origen francés, un grupo internacional, somos 45.000 personas, y lo que hicimos este año en junio fue una alianza estratégica con Forbis. Forbis es una firma que se dedica a lo mismo nuestro, pero exclusivamente en Estados Unidos, ¿ya? Entonces están súper bien instalados allí, pero no tenían operación afuera, y entonces ahora el objetivo, digamos, de esa alianza es que nos potenciemos y bueno, nosotros como buenos franceses siempre nos cuesta un poco el mercado norteamericano, así que mejor hacer alianza, ¿no? Para ser relevante Ya, ahí. pero esto no fue una fusión, es una No, no es alianza. una fusión, es una alianza. Perfecto, perfecto, interesante. Vamos entonces a lo del estudio. Fanny, cuéntanos por qué se decidieron hacer este estudio si es la primera vez que lo hacen y cuáles fueron las grandes conclusiones que deben tener expectantes a nuestros auditores y auditoras. Ya, te cuento. Ese estudio es la segunda vez que lo hacemos, es el segundo año consecutivo, y lo hicimos a raíz de efectivamente esa norma 461 que tú mencionaste, que es una norma donde la Comisión para los Mercados Financieros solicita a la principal empresa del mercado, la más grande, publicar una serie de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza en su memoria anual. Es el propósito de la norma. Entonces, ya hay en el año pasado 80, este año más de 160 empresas que tuvieron que reportar brecha salarial de género, indicadores de huella de carbono, una serie de indicadores de ese tipo, riesgo en gobernanza, etcétera, etcétera, em, con el objetivo que el mercado, es decir, los inversionistas, puedan usar esa data para tomar decisiones de inversión. Ya es el objetivo de esa norma. Entonces, lo que hicimos nosotros, como todo eso termina siendo información pública, fue, tanto el año pasado como este año, revisar todas esas memorias de todas esas empresas, buscar, no todos, pero algunos de los indicadores que solicita la 461 que nos parecen bien clave, aprovechar de buscar un par de buenas prácticas que también creemos que son buenos relevar y hacer como un barrido de qué reporta el mercado en esos indicadores. Y como ya es segundo año, pudimos también comparar un par de datos, o sea, un poco un estado del reporte, te diría, de la gran empresa en Chile respecto a esas temáticas. Perfecto. Oye, esta
famosa TCFD, que es un poco llevar los riesgos climáticos a la reportabilidad, en una lógica, me imagino yo, de matriz de riesgo, pero que influyen en los números. ¿Eso es parte de la 461 o no lo incluye la 461? Mira, la 461 incluía en ese momento parte del TCFD, es decir, la parte más bien de cómo se incorpora el análisis de riesgo de cambio climático en la estrategia y en la parte de gestión de riesgos, como dices tú. La parte de TCFD que no estaba incluida era efectivamente la parte de métrica, objetivos, indicadores, incluso impacto en los indicadores financieros. Perfecto. Pero ahora, a ver, yo creo que ayer justo la Comisión para el Mercado Financiero modificó esa norma, entonces ahora ya no se va a llamar 461, se va a llamar 519, y ahora efectivamente incluye el equivalente del TCFD completo, que no es el TCFD, es la norma IFRS S2. Ya entonces va a incluir, está como actualizando la incorporación de normas internacionales y va a incluir más temas ahí. Quizá el hallazgo acá, respecto a lo que tú mencionas, es un poco pobre, entre comillas, porque muy pocas empresas, de lo que hemos visto, reportan adecuadamente haber hecho ese análisis de ver cómo el cambio climático le va a afectar a sus operaciones a corto, mediano y largo plazo. Y es súper relevante porque no hay ningún sector de actividad que no esté afectado por el cambio climático, menos en Chile, o sea, donde nos afecta en términos físicos también. Entonces, igual preocupa porque el cambio climático les va a afectar. Una cosa que no hagan el análisis de cómo y cuánto, pero les va a afectar igual. O sea, no, un riesgo no porque no lo miro deja de existir. Entonces, igual es urgente, creo yo, que se tome el peso, digamos, de ese tipo de análisis que hay que hacer y entonces cómo mitigar esos riesgos. Oye, Andrés antes estaba a cargo de ASG y sostenibilidad, se salvó porque ahora está en asuntos corporativos e innovación. Pero eso era para darle el paso a Andrés con cualquier duda que tenga en este momento. Lo único que quiero decir es que yo me imagino que estamos a años luz de incorporar todo este tema del TCFD, más allá del cambio de nombre, pero nos gustaría saber, pero le doy el paso a Andrés, después lo vamos viendo, qué es lo que encontraron incluso en cosas más básicas que no se están incorporando. Pero le doy la palabra a Andrés y después seguimos, Fanny. Yo quería complementar lo que dice Alex. A mí me toca estar a cargo de la emisión de la memoria, el reporte integrado y todo este cambio de la 461. Te quería preguntar, ¿cómo tú has visto la evolución en Chile post memoria integrada en el fondo de la 461 y todo este mundo de la reportería, ¿cierto? Que se hizo obligatoria y la fusión, es cierto, de las memorias, que un cambio de reportería bien importante. Y también respecto al mismo punto, como si tú consideras que esta norma está alineada con los parámetros internacionales, lo que pasa en Europa, lo que pasa en un país más desarrollado. Si la 461 responde de buena forma a eso. Fanny, un solo comentario. Esto es una mezcla entre entrevista y consultoría, así que tú puedes hacer partir el Puedo cobrar. cronómetro y le mandáis la factura después a Nutrisco sin problema. Ya, dale, dale. Estamos, Perfecto. estoy grabando. Mira, sí, es bien relevante. Mira, yo llevo un poco más de 12 años acá trabajando en esos temas en Chile. Y efectivamente, antes de la aparición de esa norma, trabajábamos sin norma, entre comillas. Entonces, el discurso era, mira, los inversionistas internacionales están solicitando información ambiental, social de tu empresa, tienes que reportarla. Bueno, ese discurso o ese movimiento, digamos, hizo que la grande empresa listada en bolsa sí empezaron activamente a incorporar maquinaria interna, digamos, para generar esa data, publicarla, empezar a gestionarla y tal. Lo que yo entiendo que, el rol del regulador en su momento fue decir, bueno, hay que hacer que el mercado entero se ponga al día para que no nos quedemos atrás a nivel también de atracción de capital extranjero, ¿ya? Y si los inversionistas extranjeros buscan ese tipo de data y además hay una serie de miles de estándares internacionales, locales, etcétera, que te dicen cuál es el indicador. Bueno, aquí vemos o sea, ¿cómo dicen? Algo de la cancha. Eh, Nivelemos la nivelemos la cancha. cancha.
ya, nivelemos la cancha y pongamos como, esos son los indicadores, todo lo mismo, más eficiente para el mercado, etcétera. Ese fue el objetivo. Yo creo que se logró en parte, porque sumó a la reportería empresas que no estaban viendo esos indicadores de forma estratégica. Ahora, uno podría decir por otro lado, y quizá te tocó a ti, Andrés, no sé, según donde estés, que en realidad te agregó una capa a lo que ya tenías que reportar. Entonces, para alguna empresa grande, ya la multiplicación de estándares de lineamiento y de sello, etcétera, empieza a ser un poco contraproducente. Y te diría que yo desde la consultoría también lo vemos, y eso a nivel global. Nosotros también a nivel de Forbes Nasdaq Global hacemos un estudio, el C-Suite, donde vemos un poco las prioridades de la gerencia de la gran empresa y en tema de sostenibilidad, el primer presupuesto que tienen es para reporte todavía. Y uno dice, y la estrategia viene como en nivel 8 o 9. Y tú dices, pero a ver, si gastamos más dinero, entre comillas, más recursos en reportar que en actuar, no vamos a tener un funcionamiento más sostenible. O sea, el reportar debe ser una consecuencia barata, entre comillas, fácil. Finalmente los recursos deberían ir a actuar, a lo que hablábamos antes, temas como climático, temas de trabajo humano, etcétera. Entonces, igual esperemos, yo esperaría que se termine de consolidar un poco ese mercado de cuáles son los indicadores, a quién lo reporto, en qué unidad, para que podamos ya dedicar los recursos a lo que todos queremos. Oye, súper interesante y justo te iba a preguntar respecto de eso, o sea, ¿qué tan? Porque estamos por un lado en un mundo también lleno de declaraciones, pero no necesariamente de acciones. Entonces, ¿tú ves que en Chile vivimos una brecha respecto de otros países? Y me refiero concretamente a lo que uno declara versus lo que hace. ¿Cómo andamos como país en comparación a otros países del mundo? Mira, esa brecha de, como dices tú, lo que hablo versus lo que reporto, yo la veo en distintas partes. Ya, la veo en muchas partes. Em, y yo creo que aquí hay distintos actores que tienen que entrar un poco a facilitar esto. O sea, yo creo que no es sostenible justamente en sí que las áreas de sostenibilidad o de asunto corporativo terminan siendo áreas de publicación de data. En algún momento, y sería sano que a nivel gerencial ya digan, no sé, que si esto es para publicar y no pasa nada, como que cortemos esto, no sirve, hay que reformular. Hay un rol activo que te diría que quizás en otras partes, como en Europa, tienen los inversionistas, que acá en Chile, si bien están empezando, todavía incipiente. Ya, yo creo que hay un rol activo, porque nuevamente esa data está para que los inversionistas lleguen y tomen decisiones de inversión. Entonces, el día que los inversionistas en Chile realmente se organicen entre ellos, digan, esa es la data que necesitamos, ese es el asunto, no sé, nosotros no importa que tal empresa se mueva en tema de biodiversidad, etcétera, etcétera, como que va a facilitar que la empresa pueda jerarquizar y decir, ya, lo que me solicita el mercado es esto y no es nada más. Em, y está empezando, de verdad, se están organizando algunos, hay algunas iniciativas de engagement que se hacen, o sea, algo está pasando, pero esa parte quizá queda un poco todavía más débil acá en Chile, te dirá, respecto a otros países. Oye, yo incluso cuando hablamos de brechas entre lo que se reporta y lo que efectivamente se hace, incluso esa realidad de brecha en Estados Unidos, yo leí mucho que estaba llevando a las empresas a bajarle un poquito el perfil y hasta cambiar el concepto de ASG, de justamente no prometer tanto porque se estaban dando cuenta que otra cosa es con guitarra, como decimos Fanny en Chile, quizás en Francia dicen ¿no? otras cosas con el cello. No, no, es una broma malísima, Violín. pero violín. Bueno, el violín, son más de violín que de cello. Francés, yo creo que lo dicen. Claro, por lo tanto, ¿es efectivo ese cambio de que, bueno, se dieron cuenta que las cosas eran más difíciles y que eso les puede traer un problema
reputacional justamente con estudios como el que ustedes hicieron, que detectan brechas entre lo que realmente se está haciendo. Incluso yo he entrevistado a startups con inteligencia artificial que miden esas brechas, tanto a nivel interno, en relación a la normativa, en relación a lo que se comunica, distintas brechas, lo que se hace con lo que se comunica y lo que se hace con las normativas. Entonces, ese fenómeno tú lo ves también y sobre todo ahora que están con su alianza americana. Mira, yo creo que hay un tema no menor, y tú no dijiste la palabra, pero yo creo que hablamos de riesgo de greenwashing. Es que hay varios colores, por eso Sí, que... hay varios colores, de ESG washing si quieres, pero un poco y aquí quizá puedo aprovechar de precisar algo. Cuando hablamos de temas ASG, o en este caso lo que busca la norma, o estos temas como de sostenibilidad corporativa, em, no buscamos que la empresa cambie su propósito y de un día para el otro busque un impacto social positivo, un impacto ambiental positivo. Buscamos que la empresa gestione una serie de riesgos. ¿Ya? A lo que voy es que el análisis de riesgo de cambio climático, por ejemplo, es relevante para una tabaquera, una empresa de construcción, un banco, etcétera, Una etcétera. naviera también van Una a tener naviera, problemas. pero para todos, ¿ya? E incluso para empresas, no sé, que no se van a poner a hacer energía renovable mañana, ¿ya? Entonces también yo creo que a veces hay una expectativa que viene de la confusión de conceptos, ¿ya? Porque la ESG realmente es gestionar mis principales riesgos y buscar oportunidades en temas ambientales y sociales. Y de eso se trata, y de lo que pega al negocio, y lo que me pega a la última línea. No se trata de salvar el planeta porque a mí me tinca con mi organización salvar el planeta, ya ese otro tipo de Te organización. entiendo, el Y concepto de sostenibilidad es sostenibilidad de la empresa y no sí, es sostenibilidad del planeta. Obviamente que están sí, relacionados, lo hemos dicho muchas veces acá, estoy de acuerdo, sí. sí. Y yo creo que a veces se genera esa expectativa con los temas de SG, sostenibilidad, y entonces uno llega después y dice, oye, pero esta empresa contamina, ¿cómo puede decir que reporta bien y se gana ranking a ICG? Bueno, gestiona bien tu riesgo, No, pero yo sigue estoy hablando, contaminando. Fanny, perdona, porque tú sabes que uno hace contrapunto y eleva el rating, así como, oye, esto están discutiendo, no están de acuerdo. No, sí, yo entiendo el punto, pero yo ni siquiera me refiero a la opinión externa respecto a si una empresa contamina o no contamina. Me refiero a lo que la empresa promete que va a gestionar, porque gestionar también es ponerte meta, es medir, ponerte meta, y si tú anuncias muchas metas que no cumples, pero estás a un 1% de cumplirlas, ahí hay un concepto de greenwashing, independiente de la opinión del externo. Sí, no, y ahí no estás cumpliendo. Y ahí, mira, según los indicadores, o sea, o debería castigarte tu inversionista, o debería castigarte el mercado, o tus empleados. Ahora, ojo que lo que hemos observado acá son los indicadores que reportan y efectivamente muchas veces faltan esas metas que tú comentas. Y te voy a dar un ejemplo. La norma solicita reportar la brecha salarial de género. Ya te da una metodología, tienes que calcular diferencia de sueldo entre hombre y mujer en distintos puestos. Hay empresas que reportaron esa brecha entonces 2 años consecutivos. Y dentro de esas empresas que reportaron en 2 años consecutivos, tú ves que hay brecha salarial de género que empeora de un año al otro. ¿Ya? Pero están cumpliendo con la norma. O sea, si Claro. hablamos de la norma te solicita reportar tu indicador. Ahora, otra cosa es decir, a ver, este indicador Lo he mejorado quizá cuando no es verdad. no, o sea, no solamente estaba malo, sino además lo empeoré. O sea, Mm. entonces, claro, como que finalmente la norma lo que hace también es decir, yo dejo al mercado que ponga ahí la opinión, yo solicito que la empresa entregue la información. ¿Ya? Ahora, si yo fuera una mujer trabajando en una de esas empresas, igual me gustaría levantar la alerta Ujú, o ujú. tomar acción, no sé. Para mí, te iba a preguntar lo mismo, ahondando en este tema de la brecha. ¿Qué pasa con el conocimiento? A nivel, te voy a tirar a dos escenarios. Uno, el conocimiento de los directivos de la empresa respecto de la norma, en este caso la 461,
o de temas ASG, y también de las empresas más pequeñas, las que no están regidas por la CMF. ¿Qué pasa en términos de conocimiento y buenas prácticas, las adopciones que van tomando esas empresas y también a nivel directivo el conocimiento específico de lo que tienen que hacer? Y quizás, Sí, Fanny, nos quedan 5 minutos para que nos destaque los highlights que más te llamaron la atención, que ya. uno de esos es el conocimiento de los directores. De los directorios, sí. De hecho, es un muy buen tema porque yo creo que desde el mejorar el conocimiento del directorio se va a desplegar después todo el resto de que estamos hablando. Y efectivamente acá, o sea, lo que hemos observado en términos de conocimiento de, yo insisto, del directorio, no de cada uno de los directores, pero del directorio general, claramente falta más experto, más expertise en temas ambientales y sociales por lo menos. Y además te diría que falta también que cuando hay directores que son especialistas en esto, la empresa pueda comunicar más precisamente a los mercados sobre qué es un experto, dónde adquirieron esa expertise, si fue, no sé, por profesión, por curso, por experiencia, encargo de asunto corporativo, relacionado, etc. Y yo creo que una vez que mejoremos esto, el resto se va, o sea, se va a agilizar, digamos, ¿ya? Porque se va a incorporar en estrategia, en Y riesgos, en el etcétera, mindset etcétera. también, claro. Sí. Y eso, pero eso es un cambio que vemos que si bien algo está pasando, e incipiente todavía, o sea, todavía no es como común tener, no sé, un psicólogo o psicóloga en directorio, ingeniero ambientales, antropólogo, no sé, especialista, biólogo, etcétera, etcétera. Y para algunas industrias uno dice, ah, pero hace sentido, obvio que hace sentido. Y yo creo que es un cambio que requiere tiempo porque toca temas culturales y casi íntimos de la cultura empresarial en Chile, pero que para el bien del desarrollo de las empresas a nivel local e internacional va a ser muy necesario. Y respecto a, Andrés, lo que tú mencionabas de la empresa más chicas, acá nuevamente, si es que enfocamos realmente lo tema SG a qué es lo que me pega al negocio, y ojalá sean 3, 4 temas, no 15, qué es lo que me pega el negocio, qué es estratégico. Aquí la empresa medianas y chicas deberían tener apoyo de clientes grandes cuando tienen cliente de empresa grande y también el sector financiero. Yo creo que el sector financiero y la banca en particular tienen un rol muy importante que jugar al momento de acompañar con producto específico a esas empresas en su transición. Oye, yo sé que también hay temas de, bueno, cosas que no se reportan, algunas las comentamos, también temas de que hay género en los directorios, auditoría externa, que no se hacen auditoría externa, lo cual va en directo beneficio para el negocio de usted. No, oye, pero Sí, hay sí, pero varias. también, ¿sabe qué, Alex? También pasa que, y ese de verdad es un punto importante, porque recordemos que los inversionistas usan esa data, nosotros también asesoramos a inversionistas para decirle, busca este indicador de tal empresa y tómalo en cuenta, etcétera. Pero cuando por otro lado, como auditor, vemos cómo son calculados y reportados los indicadores, de verdad, también aquí hay mejoras que hacer, ¿no? Perfecto. Muy interesante, Fanny. Espero que se repita esta entrevista, que no pase un año. Así que merci beaucoup, Fanny, que quiere Ah, decir, para los que no me entendieron, muchas gracias, Fanny, también muchas gracias, Andrés Barros, estuvo muy interesante, a mí me encanta la sostenibilidad, así que a ver si me voy a estudiar incluso un posgrado. Te voy a preguntar después, Fanny, dónde uno puede... sí, yo doy clases, Ah, así mira que tú. feliz, sí, Ya, te pues. te puedo conseguir No, súper descuento. interesante el tema, Fanny. Felicitaciones y de verdad es un tema que se está instalando en este país, yo creo, de forma cada vez más robusta y se están adoptando buenas medidas, así que espero que sigamos en esa senda. Muchas gracias y muy interesante la conversación. Muchísimas gracias a ambos. Feliz de volver cuando me invite. De todas maneras, gracias a los dos, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.